Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Excel. En esta ocasión, vamos a conocer los diferentes errores que pueden aparecer en las celdas. Cuando en una celda se muestra un error, aparece una almohadilla y a continuación, el nombre del error encerrado entre dos admiraciones. Existen 8 tipos de errores. El error NA, que aparece cuando no se encuentra el valor buscado. Valor, cuando existen argumentos erróneos en la fórmula. Ref, cuando se ha eliminado alguna referencia que es parte de la fórmula. Nombre, cuando hemos cometido un error al escribir el nombre de una función, y no se puede encontrar ese nombre. Div 0, cuando el denominador de una división es 0. Varias almohadillas, cuando no se puede mostrar el contenido de la celda porque no cabe. Nulo, cuando no se puede determinar el rango de la fórmula. Esto ocurre cuando omitimos el operador de referencia para separar dos rangos. Y num, cuando la celda contiene un valor numérico no válido. Esta tabla la tenéis en la última hoja del libro con el que vamos a trabajar y que podéis descargar. Vamos a ver detalladamente los diferentes errores. El error NA, o ND, que es el mismo, ocurre cuando utilizamos funciones de búsqueda, como buscar V, buscar H, coincidir o buscar, que no encuentran el valor buscado, porque están buscando en un lugar que no hay un dato. En este caso, la función buscar V de la celda B7, está buscando en una celda que no tiene valor, que es la celda A9, que como veis, está vacía. Por ello aparece este tipo de error. El error valor se produce cuando introducimos algún argumento erróneo, como espacios, caracteres o texto en fórmulas que requieren números. En esta celda, estamos intentando sumar las celdas superiores. Pero como veis, la celda del medio contiene un texto, y un texto no se puede sumar. Por eso se produce este error. El error ref se produce cuando eliminamos el valor de una celda que interviene en una fórmula. En este caso, en la celda B1, estamos sumando el valor de las dos celdas de la primera columna. Voy a eliminar la segunda fila. En la celda B1 aparece el error, porque una referencia que interviene en la fórmula ha desaparecido. El error nombre se produce cuando escribimos de forma incorrecta el nombre de una función, o escribimos el nombre de una función que no existe. También puede producirse si intentamos utilizar una función nueva de una versión superior de Excel, que no existe en nuestra versión. En este caso, en la celda B1, he escrito mal el nombre de la función, y en lugar de escribir promedio, he escrito pomedio. Y como Excel no reconoce esa función, aparece el error. Si escribo bien el nombre de la función, el error desaparece. El error div 0 se produce cuando intentamos dividir un valor entre 0. En matemáticas, si dividimos un número distinto de 0 entre 0, obtenemos una indefinición. Pero si dividimos 0 entre 0, obtenemos una indeterminación. Alrededor del año 650, se comenzó a utilizar el 0 y los números negativos. Hubo un matemático indio llamado Bhaskara I, que en el siglo VII dijo que un número dividido entre 0 es igual a infinito. No se puede dividir entre 0, porque la división es lo opuesto a la multiplicación. Y si multiplicamos cualquier número por 0, obtenemos 0. Entonces, el único caso en el que dividir entre 0 tiene sentido, es dividir 0 entre 0, que da un resultado indeterminado. Para entender el motivo por el que no se puede dividir un número entre 0, lo primero que debemos entender es la forma en la que funcionan las divisiones. Hay muchas formas de explicarlo, pero una muy sencilla es teniendo en cuenta que cuando dividimos un número entre otro, le estamos restando el segundo número una y otra vez. Por ejemplo, dividir 24 entre 4 significa restarle 4 a 24 todas las veces posibles hasta llegar a 0. La cantidad de veces que se lo restamos es el resultado de la división. Si a 24 le restamos 4, obtenemos 20. Si a 20 le volvemos a restar 4, obtenemos 16. Y así sucesivamente, vamos restando 4 al resultado anterior, hasta llegar a 0. Le hemos restado 6 veces el número 4,
por lo que el resultado de dividir 24 entre 4 es 6. Vamos a ver lo que ocurre cuando intentamos dividir 24 entre 0. Lo que ocurre es que tenemos que estar restando sin parar para llegar a 0, pero nunca vamos a llegar. Podríamos estar restando una y otra vez, hasta el infinito y más allá. Por eso no es posible dividir entre 0, porque no estamos restando nada al número inicial. En este ejemplo, estamos dividiendo 100 caramelos entre 0 niños y se produce el error. Si en lugar de 0, escribo un 10, desaparece el error. El error de las almohadillas, podríamos decir que no es exactamente un error, porque el valor que contiene la celda es correcto. Estas almohadillas aparecen cuando el valor no puede mostrarse en la celda porque no cabe. En esta hoja de cálculo, las celdas de la primera columna contienen los mismos valores que las celdas de la segunda columna. Pero el ancho de la primera columna es inferior al de la segunda, y como no caben los valores, aparecen las almohadillas. Para evitar este error, lo podemos hacer de dos maneras. La primera, y la más sencilla, es aumentar el ancho de la columna. Para ello, coloco el ratón en medio del encabezado de dos columnas, hago clic y arrastro hacia la derecha. Otra manera, es haciendo clic en el iniciador de cuadros de diálogo del grupo número. Ahora, seleccionamos la pestaña Alineación. Después, activamos la casilla de verificación Reducir hasta ajustar. Pulso en Aceptar. Si reduzco el ancho de la columna, el tamaño de la fuente también se reduce para que se pueda mostrar el valor. Si vuelvo a cambiar el ancho de la columna, el tamaño de la fuente se adapta automáticamente para mostrar los valores. El error nulo se produce cuando olvidamos utilizar el operador de referencia 2 puntos. El operador de referencia 2 puntos establece la celda inicial y la celda final de un rango. En esta fórmula, hemos escrito las referencias para sumar un rango de celdas, pero no hemos puesto los 2 puntos entre las dos celdas. Si escribo los 2 puntos, desaparece el error y se realiza el cálculo. Y por último, el error num se produce cuando la fórmula contiene valores numéricos no válidos. En este caso, estamos intentando calcular la raíz cuadrada de un número negativo. El único número que tiene una sola raíz cuadrada es el 0. En teoría, no existe la raíz cuadrada de un número negativo, porque ningún número al cuadrado es negativo. Si multiplicamos un número negativo por sí mismo, siempre obtendremos un número positivo. Sin embargo, esto supone un inconveniente para resolver algunos problemas o ecuaciones matemáticas, por lo que se inventaron los números imaginarios. En este caso, para evitar el error, podemos calcular la raíz cuadrada del valor absoluto de la celda. Para ello, utilizaré la función ABS. Pulso Intro y el error desaparece. Recordad que podéis descargar el archivo pulsando en el enlace que aparece en la parte inferior del vídeo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.